María Concepción Ladino es una mujer que muchos conocieron como la hermana María, otros como Conchita, pero su salto a la fama fue con el sobrenombre de la bruja asesina. El 15 de agosto de 1994, la bruja asesina llegó a Fontibón. Esta mujer empezó buscando un alojamiento, por lo que tras caminar algunas cuadras se encontró con la casa del señor Carlos Montaña, un hombre que vivía con su esposa y sus 3 hijos. Carlos decidió alquilarle una de sus habitaciones, por lo que esta mujer, al ser una inquilina ejemplar, se empezó a ganar su confianza. Un día hablando, le dijo: Don Carlos, pero usted está muy joven, ¿por qué está tan demacrado? Yo trabajo con algunas cosas que muchos no entienden, lo que se suele catalogar como brujería. Si usted quiere, yo lo puedo ayudar. El hombre, que ya tenía mucha confianza en la mal llamada hermana María, decidió acceder, por lo que esta mujer inmediatamente sacó una bebida que decía que venía directamente del más allá y que lo ayudaría a empezar a mejorar. Al día siguiente le llevó a Carlos unas galletas que venían con unas pastillas. Estas pastillas eran laxante, por lo que el hombre empezó a expulsar todas esas toxinas y todas esas envidias que aparentemente eran los causantes no solo de sus dolencias, Sino también de su degeneramiento físico. Tras ver los buenos resultados, el señor Carlos empezó a ser más íntimo con la hermana María, por lo que empezó a acceder a que ella diera órdenes como que tanto él como su familia empezaran a hacerse limpias con hierbas y todo este tipo de cosas. El 13 de octubre de este mismo año, Carlos se encontraba hablando con María, su esposa no estaba en casa, y María, al ser tan íntima de él y de su esposa, decidió tomarse el atrevimiento de mandar a sus hijos a dar una vuelta e ir al parque. Durante 4 horas, el señor Carlos estuvo solo con la hermana María. Cuando llegó su esposa, lo encontró dormido. Ella, muy preocupada, se acercó, pero la hermana María le dijo que él actualmente se encontraba en un trance, estaba luchando por su salud. Él tenía afecciones cardíacas, por lo que supuestamente en ese momento estaba en una lucha para curarse totalmente. Su esposa no se comió el cuento, por lo que se acercó y se dio cuenta que Carlos estaba muy frío. Ella pensó lo peor. Dijo: a mi esposo le dio un paro cardíaco o se le rompió una arteria. por lo que empezó a presionar a la bruja. Ella dijo que en unos minutos llamaría a la policía para que ayudaran, pero uno de los hijos de Carlos, que había venido minutos antes, ya lo había hecho. Los oficiales ya estaban en camino. Al llegar, se dieron cuenta que Carlos tenía un corte en el cuello. Posteriormente a esto, tanto la esposa como la bruja empezaron a ser interrogadas. Pero la esposa de Carlos no dijo nada por miedo a esta mujer. El reporte oficial del deceso del señor Carlos fue que había sufrido un corte en el cuello y aparte había sido envenenado. Tras esto, su esposa empezó a recibir cartas a través de la hermana María, que supuestamente venían del más allá y eran enviadas por el señor Carlos. En estas cartas decía que tenía que confiar totalmente en la hermana María y que incluso le tenía que pasar todo su patrimonio. La esposa estuvo a punto de hacerlo, Pero un día antes recapacitó y decidió enfrentar a la bruja. por lo que esta mujer lo único que hizo fue marcharse e irse a otro barrio a vivir. Tras este terrible suceso, María se marchó al barrio La Serafina, en San Cristóbal Sur. Allí conoció a Nevardo Guevara, dueño de 2 taxis. Este hombre no lograba obtener el dinero suficiente con los autos, por lo que al saber que la hermana María había llegado al barrio, acudió por sus servicios. Ella le mencionó que los carros estaban salados y él también, por lo que si pagaba 1.500.000 pesos alejaría a quien le deseara el mal. Ella, con aparentes conjuros y limpias, aseguraba que todo mejoraría, pero al pasar de las semanas, Nevardo no vio avances y decidió vender sus taxis. Puso un anuncio, pero María se enteró
Le dijo que su hijo se lo compraría. Ella no tiene hijos, pero Nevardo, sin saber esto, le entregó un taxi bajo la promesa que apenas su hijo le girara el dinero, se lo pagaría. El señor Guevara aún conservaba una camioneta para transportarse. Tras pasar un mes, ella le dijo que también le compraría la camioneta, los 3 automóviles por 11 millones de pesos. Ella le entregó un cheque, pero antes de que lo cobrara, ella le ofreció un baño de purificación. Le dijo que se verían en el río Caquesa. Esa fue la última vez que lo vieron. Cuando sus hijos fueron a cobrar el cheque, les dijeron que esto pertenecía a una chequera robada. Al igual que con Carlos, la bruja empezó a enviar unas cartas que supuestamente venían del más allá, estas siendo entregadas a los familiares de Nevardo. Pero ellos denunciaron inmediatamente a María, que fue capturada y acusada por estafa. Lastimosamente, por falta de pruebas, quedó libre y solo tuvo que entregar los automóviles. Tras esto, se fue de Bogotá a la ciudad de Bucaramanga. En agosto de 1996, tuvo una nueva víctima. Aide Sánchez, vendedora de joyas. Al igual que los otros casos, utilizó sus artimañas para ganarse la confianza de esta señora de la tercera edad. Empezó a ofrecerle rituales mágicos para bendecirla. Un día, la bruja le dijo que se vieran en la casa de Aide para un ritual. Le dio a tomar un agua verde con hierbas, pidiéndole que se sentara y cerrara los ojos. Tras esto, la anciana se desplomó, ya que era una fuerte dosis de diazepam. La bruja aprovechó esto para robar varias cosas de valor. Antes de irse, cogió las llaves del carro de Aide, la subió y la llevó a un paraje remoto, donde la incendió con gasolina. Al día siguiente, la bruja había desaparecido. María volvió a Bogotá y se hizo amiga de una mujer que tenía 3 millones de pesos. Le dio la misma bebida, pero para la fortuna de esta mujer, el efecto solo duró algunas horas. La bruja pensaba que ya había logrado el cometido, pero tras esta mujer despertar, causó la sorpresa de la bruja, quien la amenazó y con sus artimañas logró que ella no la denunciara. En 1997, en Ciudad Jardín, logró estafar una pareja de ancianos que tenían 15 millones de pesos. El cuerpo de la mujer apareció en el río Amarillo con múltiples heridas en la cabeza, mientras que el del hombre no se encontró. Durante ese año, esta mujer engañó a más de 20 personas. Muchas de sus víctimas le habían cogido miedo, ya que sumado a sus delitos, había entablado una amistad con unos ladrones que se movilizaban en taxis, lo cual amplió su experiencia. A inicios de abril del 97, las hermanas Calvino acudieron por sus servicios. Buscaban ayudar a su madre, quien tenía cáncer. Tras ganarse su confianza, se enteró que esta mujer tenía 13 millones que quería dejar como herencia. La mujer fallece el 17 de mayo y tras esto, la bruja les ofreció triplicar su herencia, colocando el dinero en un cofre que debía ubicarse debajo de la cama. Los supuestos espíritus les prohibieron abrir el cofre. Se realizaron múltiples sesiones de espiritismo, donde esta farsante convenció a las hermanas de que su mamá les ordenaba confiar en ella. En una de las sesiones, una de las hermanas sospechó y abrió el cofre, dándose cuenta que el dinero había desaparecido. La bruja le dijo que ellas no lo podían ver, ya que el dinero se estaba multiplicando, que en poco tiempo lo tendrían y que era necesario un ritual de purificación para que sus ojos pudieran visualizar el dinero. Tras esto las llevó a una cañada a las afueras de Bogotá. Les pidió que se tomasen de las manos, les dio a beber una sustancia y ellas empezaron a perder la conciencia y se desplomaron.
Los dos hombres cómplices de la bruja contemplaron el suceso y con rocas de 25 a 30 centímetros de diámetro culminaron con la existencia de estas hermanas. 5 días después, el hermano de las víctimas denunció la desaparición de las hermanas. Tras ser interrogado, contó que ellas estaban bajo la influencia de una bruja que se hacía llamar la hermana María, a lo que las autoridades dieron con la casa de la bruja, pero esta ya se había marchado. Tras esto pasaron algunos meses en los que los investigadores empezaron a ver un patrón relacionado con la hechicería, múltiples homicidios y estafas realizadas por una mujer que tenía de 40 a 45 años, que se desplazaba por diversas partes de Bogotá cometiendo estos delitos. El 10 de agosto del 98 se encontraron 3 cuerpos en un riachuelo cerca al Paso del Rejo en Bogotá. Los 3 cuerpos estaban terriblemente golpeados. La fiscalía al ver esto inspeccionó los cuerpos y se dio cuenta que 2 pertenecían a las hermanas Calvino. Tras la necropsia encontraron restos de Lazepam. Esto fue determinante para encontrar el modus operandi, los casos similares que databan de 4 años antes. Uno de los oficiales se percató de la presencia de cámaras de seguridad del peaje de la 80. Solicitó los videos del día que desaparecieron las hermanas. El investigador William Castillo vio el carro donde las 3 mujeres se encontraban en su interior. Tras rastrear las placas del vehículo, se realizó un operativo de búsqueda y captura contra la bruja. El 18 de agosto del 98, a la 1 a.m., María se desplazaba en un taxi y la policía empieza la persecución. Tras unos minutos, el taxi se detuvo y ella emprendió la huida, siendo capturada rápidamente, pero negándolo todo. Fue llevada por el CTI para dar su declaración. En la entrevista intentó apelar a locura, pero los investigadores sabían de su inteligencia, por lo que fue recluida en el Buen Pastor. En este lugar le realizaron exámenes psiquiátricos, donde determinaron que tenía un trastorno antisocial de la personalidad, pero que a pesar de eso era totalmente consciente de sus acciones. En septiembre inició el juicio en su contra. El 11 de este mes del año 2002 fue condenada con 39 años y 11 meses de prisión por culminar con la vida de 6 personas que se le comprobaron, sumado a la complicidad de Josué Quintín Rincón, quien fue condenado a 10 años y 11 meses de prisión, mientras que el otro cómplice jamás fue encontrado. En el 2009, María quedó en libertad bajo arresto domiciliario que cumple hasta la actualidad. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete. Esto me ayudaría muchísimo a seguir creando este tipo de material. Recuerda que mi nombre es Lennon y esto es Voces del Terror.